¿Cómo explicas ese conservadorismo progresista? Que vos decías que te reías recién cuando lo... Y yo trato de ver cuánto hay de eso en hoy, claro, pero trato de ver cuánto de eso hay hoy. O socialismo liberal. Sí, socialismo liberal. O conservadurismo modernista, que sería lo que ahora uno puede... ¿Cómo definís a Cambiemos en ese contexto? Lo que pasa es que... ecléctico, porque finalmente esa síntesis, a lo mejor tu abuelo también fue haciendo síntesis. Lo que pasa es que los más progresistas del siglo XIX fueron unos tipos que no se llamaban conservadores, se llamaban modernistas. El partido Roca Sáenz Peña se llamaba modernista. Y Roca, que era un viejo zorro, el jefe de los conservadores, le puso al padre del presidente para evitar que el hijo fuera el presidente. Y entonces los modernistas, como eran gente de educación hispana, el hijo se retiró ante su padre. pero digo, eran modernistas, no eran conservadores. Muy bien. ¿Y no podrías calificar a este gobierno también como modernista? Sí, yo diría que es un gobierno reformista y modernista, sí, definitivamente. O sea que cada tanto la Argentina tiene una necesidad de modernización, siente que se quedó atrasada. Absolutamente. Podríamos decir que hay dos fuerzas, una que se mantiene en el pasado y otra que trata de modernizar. Absolutamente, absolutamente. Eso es, de las muchas disyuntivas que tiene la Argentina, ese es un eje. De hecho, tu abuelo la primera vez que ministro de Hacienda era por la concordancia. Claro, el Partido Socialista apoyó la candidatura de Agustín P. Justo. Del radicalismo antipersonalista. Agustín P. Justo era un radical no irigoyenista. Exactamente, antipersonalista. Era del grupo de Alvear, había sido ministro de Alvear, Agustín P. Justo, que era un general pero era ingeniero también. Y aquí viene el tema de los gobiernos militares. O sea, en realidad la continuación de Uriburu, en la década infame se asumía que tampoco esas eran democracias verdaderas, ¿no? Que digamos estaban basadas Uriburu fue la reacción. La historia argentina es más compleja que el cuentito, ¿no? Digamos, Uriburu formó parte de la revolución del 90 en contra de los conservadores, que eran los modernizantes. Uriburu era un militar, y bueno, entonces formó parte de la revolución de 1890 con los radicales en contra de los conservadores. Y después Uriburu, cuando hace el golpe del 30, inmediatamente después del derrocamiento de Irigoyen, decide hacer una proclama antidemocrática y quiso cambiar la democracia por el fascismo de alguna manera. No lo llamaba así, pero quería que hubiera representación corporativa de las corporaciones, de los sindicatos, de los empresarios, de la iglesia, de los militares. Bueno, todo el corporativismo de la década del 30 en todo el mundo, ¿no? Los fascistas en España, José Antonio en España, bueno, toda esa cosa. Y bueno, hubo una reacción frente a eso de los demócratas, y ahí los socialistas jugaron obviamente en contra de Uriburu. Claro, pero en esa historia de la Uriburu quería cambiar la Constitución. En esa historia de la Argentina, bueno, Perón la cambió, Menem no, pero quería cambiarla para sacar la democracia. En esa historia de la Argentina confusa, por eso quizás haya esa actitud antihistórica por parte de Cambiemos, porque, como dijiste, la historia del cuentito lleva a simplificaciones que muchas veces se utilizan para agredir, para denostar. Para la pelea del presente, sí. Sí, los malos contra los buenos, yo soy de los buenos. Muy bien. La historia podríamos coincidir que no tiene puros buenos y puros malos, en su gran mayoría. Habrá algunas excepciones, sí, claro, pero en su gran mayoría. Todos los hombres tienen algo de bueno y algo de malo. Pero tu abuelo es un caso paradigmático, digo, de 1930 a 1962, o sea, volver a ser ministro de Economía 32 años después. O sea, cruzó toda esa etapa de la Argentina, que perdió el rumbo, digamos, ¿no? La Argentina hasta 1910, vos dijiste quinta economía, hasta 1929 era la octava economía del planeta, claro, hasta fines de los 60, donde la Argentina ya dejó de ser un país, podríamos decir, entre los primeros 20 del mundo. Sí. ¿Y a qué atribuís esa caída, esos 50 años que coinciden con los de tu abuelo? No digo que tu abuelo sea culpable, sí, pero digo que fue testigo de eso. Mi abuelo era un keynesiano,
era keynesiano antes de Keynes. La teoría general se publicó creo que en el año 36, 1936, la teoría general, el libro de Keynes. Y la Argentina ya estaba saliendo, en el 36 ya había salido de la crisis del 30 aplicando keynesianismo antes de la publicación de la teoría general. Pinedo era un modernizante en ese sentido, en formar equipos tecnocráticos y crear el Banco Central y crear el impuesto a los réditos y toda esa cosa, ¿no? Tratar de que la Argentina fuera competitiva en lo que produjera, en las industrias competitivas, bueno, todo eso. Era moderno. ¿Y por qué volvió a ser ministro al final? Y había pasado muchas cosas. Siempre los ministros... Volvió a ser ministro, como decía, al comienzo de la guerra, en 1940. Claro, ahí sí. Y volvió a ser ministro la en Argentina se 1962. quedó sin insumos para producir, ¿no? O sea, ¿vos crees que ese corte que hubo con Uriburu es parte responsable de todo un proceso de decadencia de la Argentina por la pérdida de institucionalidad? Sí, yo creo que la pérdida de institucionalidad siempre asoló a la Argentina. No era que nosotros nos habíamos transformado en Suiza y después un día nos hicimos los chicos malos. La verdad que no era así. La Argentina todo el tiempo venía de golpe en golpe. Lo que pasa es que los golpes no tenían éxito. La Argentina tuvo golpes en 1893, 1895, 1905. Lo que pasa es que fracasaban los golpes. Y después Irigoyen intervenía mucho en las provincias, le ganaba un enemigo y le intervenía y le ponía un amigo de él. Tu bisabuelo fue también ministro de Justicia, no solamente jefe de gobierno de la ciudad. Ministro de Justicia. Y se le achaca a la Suprema Corte del 30 haber actuado convalidando el golpe del 30. Sí, pero mi bisabuelo... No tiene nada que ver, no te digo, obviamente. Sí. Pero me vino la asociación respecto de... ¿Hubo un problema con la justicia en la Argentina que hizo que la institucionalidad no sea mantenida? Qué buena pregunta. No sé qué te contaba tu abuelo de tu bisabuelo. No, yo te diría que... Vos sos abogado como tu bisabuelo, sí, no economista como tu abuelo. Mi abuelo era abogado también. Tu abuelo era abogado también, además de economista. Todos abogados. Yo creo que la justicia había mantenido mucha calidad en la Argentina. Si vos, los abogados que estudien los fallos de la Corte Suprema de la Argentina, van a ver una enorme calidad, ¿no? Y eso hizo que la Argentina progresara, que había un Estado de Derecho y que era serio, y que defendía el interés nacional. No hubo muchos fallos defendiendo el interés nacional argentino en contra de pretensiones extranjeras inaceptables, bueno, pero digo, hay una línea de fallos de jurisprudencia nacional, liberal, pierden el 30 muy importante. La Corte del 30 seguía siendo una buena corte, era gente proba, importante, fallaron eso. Es difícil juzgar desde ahora. ¿Qué habría pasado si fallaban lo contrario? En ese eclecticismo, la verdad que no sé. Que quizás pueda Después hubo una decadencia fenomenal de la justicia, pero yo te diría que eso es del 70 para acá. En ese eclecticismo fenomenal que tiene la historia argentina y cómo, como vos decías, el cuentito lo pinta de una manera tan simplificada que impide percibirlo. Yo estoy tratando de encontrar en ese eclecticismo raíces de Cambiemos actual. En esa concordancia, en ese Partido Socialista Independiente, estaba Roberto Noble también. Sí. ¿Te contaba tu abuelo algo de eso? No, de Noble no. Sus más amigos eran un tipo muy brillante que se llamaba Antonio Di Tommaso. Antonio Di Tommaso era taquígrafo de la Cámara de Diputados, italiano, de padre italiano, muy inteligente, se formó acá en los debates del Congreso, fue uno de los mejores ministros de Agricultura que tuvo la Argentina, siendo un hombre que no venía del sector agropecuario, fue uno de los 2 ministros socialistas de Agustín Justo. Antonio Tommaso, un tipo muy destacado, fue mandado por el Partido Socialista a
a las internacionales socialistas en Europa, escribió un libro sobre eso. Fíjate la continuidad, ¿no? El Partido Socialista Independiente, socialistas, socialdemócratas, liberales, antes de que la socialdemocracia, incluso en Europa, fuera liberal y capitalista. Sí. Luego Roberto Noble integraba cuando era muy joven ese partido. Luego Roberto Noble es una figura importante del desarrollismo. El actual gobierno se asume o se declara desarrollista. Sí. No hay una línea de continuidad. El desarrollismo fue otro... A ver, lo que yo creo, la continuidad es la siguiente, me parece a mí. Me parece que la gestión económica de salida de la crisis del 30 fue keynesiana y desarrollista. En la Segunda Guerra Mundial pasó lo mismo. Lo que se llamó el Plan Pinedo, que era un plan de industrialización y de construcción de viviendas populares, era un plan keynesiano y desarrollista. Perón tomó eso. Y después el desarrollismo de Frondizi fue de vuelta a un movimiento modernizante, modernizador, que trataba de utilizar la fuerza del Estado para empujar la economía y la integración social. Entonces, si vos ponés como que Cambiemos es una fuerza modernizante, te diría que claramente sí. Y que sigue esa tradición, esa tradición del desarrollismo de Frondizi y probablemente la tradición del activismo estatal y del conservadurismo progresista que mencionaste antes, que también te parecía una palabra. El conservadurismo progresista que era modernizador del siglo XIX, a lo que podía ser. Sí, del conservadurismo progresista puede tener algunas cosas, han cambiado tanto las épocas. Ese en un momento no existía el Estado prácticamente como actor económico, ahora el Estado es la mitad de la economía. Bueno, pero en esa época, por ejemplo, en Soy Roca, el ferrocarril hacía que venir de Tucumán a Buenos Aires fuera un mes y pasó a ser 3 días. Esa era la modernización de esa época, ¿no? Sí, sí. ¿Tu abuelo hoy, si viera Carrió, diría que es como de la Torre una especie de fiscal de la patria? ¿Diría que Carrió es como de la Torre? Sí. ¿Te acordás que la definían como el fiscal, o lo definían como el fiscal de la patria? El fiscal de la República. O de la patria. Y yo creo, sí, creo que Carrió es un fiscal de la República, sí. Sí, creo eso. Creo que fundamentalmente es eso. Para concluir con la parte más antigua y más histórica, ¿viste la película Zama de Lucrecia Martel? No, leí el libro. ¿Habías leído el libro de Di Benedetto? Me lo dio Alicia Castro, me dijo que era una de las maravillas máximas de la literatura. Efectivamente me pareció maravillosamente escrito. ¿Y no te motivó a ir a ver la película? Sí, la tengo que ver, porque además soy bastante admirador de la directora. Si vamos a antes, vos tenías, antes de tu bisabuelo, creo que el abuelo de tu bisabuelo había sido gobernador de Paraguay, sí, en la época del virreinato. Sí. Y ahí tenía generales y coroneles, 2 generales y 2 coroneles Pinedo. Sí, sí, era una dinastía militar, hasta la época de Rosas. El último de los generales era un general de Rosas. O sea, tenías el general Agustín de Pinedo, hijo del coronel homónimo, y nieto del general Agustín Fernando de Pinedo. Había 3 Agustines. Eran 3 militares. Exactamente. Y el primero de todo, gobernador en el... Ese era gobernador en Paraguay, 1700 y pico, sí. Por eso creo que lo de Zama debería ser... te debe tener muchas reminiscencias en tu sí, historia. A mí me gusta más la lectura de... ¿Quién escribía sobre el Paraguay, que era visto por los españoles como si fuera el reino del demonio, ¿no? Porque se producían todas las... libertad sexual de los españoles con... Sí, bueno, lo que se decía que la diferencia era que los ingleses se comportaban de manera distinta a los latinos en la conquista con los nativos. Pero parecía como que Paraguay era un lugar sí, dulce, como Brasil. Sin la ley estricta de las costumbres ahora religiosas. Los Pinedo se fueron adecuando. No sé si fue ese Pinedo por ese motivo ahí. No, pero digo, los Pinedo, cuando uno mira la historia a lo largo estamos hablando ya de 250 años, porque estamos arrancando fines del 1700 y pico. Exactamente, virreinato. Estos generales, Agustín,
combatió contra los ingleses en las invasiones inglesas, participó, Sí, claro. participó del Cabildo Abierto, luego, como contabas, terminó siendo rosista. ¿Sentís algo en el, no sé, en alguna parte del cuerpo, del alma, algún peso de la historia sobre vos, algo que no hizo tu viejo y vos tuviste que continuar? No, lo que siento es que si yo no hubiera tenido esa carga familiar y hubiera sido muy lúcido, probablemente en vez de ser abogado y después político hubiera sido arquitecto. Pero bueno. Vos tenés, son muchos hermanos, ¿no? Son 7 hermanos. Y de hecho tenés uno, Mariano, que fue presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria. Ahora es diputado provincial del Frente para la Victoria, en la provincia de Buenos Aires. O sea que hay evidentemente el mandato familiar continúa. Ese es rosista, ¿ves, Mariano? Mariano es rosista. Bueno, como sí, el mandato continúa, sí. Es mazorquero, Mariano. ¿Y tu viejo? Mi viejo fue diputado provincial también. Sí, en la provincia de Buenos Aires. Así que Mariano va a estar ocupando la banca de mi papá en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay un peso familiar en la vida pública. Sí, es como que la política era un camino trazado, digamos. En cada, digamos, poniéndolo en términos del hemisferio norte, del servicio público, porque también por el ente de un militar en 1780 era un servicio público, y ser gobernador siendo militar, ser gobernador de Paraguay. No sé si sería un servicio público, habría que estudiar 1780, pero hay una cosa de compromiso con el país muy importante, que eso en ese sentido es servicio público. Y eras empleado del Estado, en todos los casos. Sí, claro, empleado del Estado. Que hay como una tradición de dedicación a lo público. Sí, definitivamente. Y que te une, porque el militar también es un empleado público. Sí, todos son empleados del Estado. No sé si es lo mejor que uno puede hacer, ser empleado del Estado, pero ¿Vos? Cada tanto hacían actividad privada y volvían. Y eran abogados.